Continuamos en estas sesiones virtuales PUE Session, quinta sesión, última sesión. Os quiero recordar que a lo largo de estas semanas hemos asistido a una serie de workshops muy prácticos, la verdad, en donde hemos podido aprender todo tipo de implementaciones en tecnología Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, pero en el caso particular de hoy hemos querido abordar los casos de uso de NIFI y en las bases de datos, particularmente NIFI en bases de datos. Esto es lo que vamos a trabajar, bueno, esto y otras muchas cosas, con Ezequiel Medina, que ya está preparado, Big Data Specialist de PUE, al que damos la bienvenida esta mañana. ¿Qué tal, Ezequiel? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Es la primera vez que participas en PUE Session. Esperemos que no sea la última. Pero bueno, vienes a hablarnos de algo que ya, por cierto, han anticipado algunos de los ponentes que han estado en el anterior panel discussion, de algo que trabajáis muchos ingenieros de tecnología Big Data, que es NIFI y bases de datos, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí. Hoy vamos a ver varias cositas y espero que les guste. Seguro que sí, van a ser muy prácticos. Bueno, pues vamos allá con ese workshop, Ezequiel. Vale. Ok, una de las cosas que primero vamos a ver, y como hemos hablado ya, vamos a tratar de hacer una práctica interesante de NIFI con casos que normalmente pasan. Pero antes que nada, yo quisiera hablar un poquito de lo que es NIFI. No todo el mundo está al tanto de de las potencialidades y lo que es NIFI. Y básicamente, vamos a la presentación. ¿Qué es NIFI? A ver, ahí podemos conseguir un montón de explicaciones en internet, pero NIFI es una herramienta ETL que se encarga de cargar datos de diferentes fuentes, sirve para procesarlo, tratarlos, los vuelca en otras fuentes. Tiene una estructura muy sencilla, tiene un canvas donde uno hace la programación a través de procesadores que son como unas cajitas. Es muy sencillo de configurar, es muy visual. ¿Qué hace especial NIFI? O sea, ¿por qué a veces pensamos en NIFI en otras plataformas? A ver, aquí tengo enumeradas unas de las ventajas de NIFI, que por ejemplo nos permite transferir y manejar datos entre diferentes fuentes, diferentes sistemas, maneja una variedad de datos muy grandes, maneja datos que pueden ser en JSON, Parquet, SQL, Log, CSV, Avro, maneja muchas tecnologías también. Puedo trabajar con la base de datos de Amazon, que es Dynamo, con Hive, Kudu, HDFS, Solar, Elastic. También tengo procesamiento en tiempo real, puedo trabajar en batch. Se puede construir flujos de datos con una interfaz gráfica muy sencillo. Todo eso lo vamos a ver en la práctica. Lo que pasa es que quiero hacer una pequeña presentación primero para que más o menos sepamos un poquito de los conceptos de NIFI. En caso de que, por ejemplo, no todos los procesadores de NIFI los podemos utilizar para nuestros requerimientos. Actualmente NIFI tiene cerca de 300 procesadores, pero si hay uno que no cumple nuestras expectativas, lo podemos hacer. Tiene muchos seguimientos, muchos mecanismos para hacerle seguimiento al estado y podemos ver el historial de la procedencia del dato, cómo se transforma antes y después. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer en nuestra práctica de hoy? En nuestra práctica de hoy, la idea es que vamos a procesar unos archivos en JSON y los vamos a ingestar en Kafka, plataforma de streaming que ahorita lo utiliza casi todo el mundo, y vamos a actualizar un campo en tiempo real y después de ese topic vamos a leerlo
lo vamos a insertar en Hive y vamos a cambiar el formato en un formato tipo Parquet y lo vamos a comprimir en Snappy. Y adicionalmente, uno de los campos que está en formato timestamp, vamos a cambiarlo en un formato de fecha y hora. Todo un procesamiento para agarrar unos datos que tenemos en archivo, cargarlos en un topic de Kafka y eso insertarlo en Hive con otro formato. Pero antes de empezar por la práctica, siempre es bueno saber cómo es la estructura del dato, qué datos vamos a ir viendo. Y básicamente, nuestro dato va a tener este formato. Es un JSON muy sencillo, tiene nada más 5 campos, todos son tipo string, que tenemos el nombre del producto, todo esto se inventó para la práctica, tiene un ID de una tienda, de un cliente, un código de producto y un campo timestamp, que está en formato timestamp, y ese formato lo vamos a cambiar al final cuando ingestemos en Hive, lo vamos a ingestar con un formato de fecha y hora. Ahora bien, vámonos directamente a lo que vendría siendo nuestro canvas de Nifi. Básicamente aquí podemos ver lo que es el canvas de Nifi. Aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar, todos los procesadores, que vamos a utilizar. Como ven, son poquitas cosas lo que tenemos acá, donde va a ser todo lo que se describió originalmente. ¿Cómo funciona? Básicamente es una interfaz muy sencilla, donde nosotros tenemos aquí una descripción de todos los procesadores. Como pueden ver, hice un drag and drop. Arrastré y puse en el canvas y ya se me ven todos los procesadores que tengo. Tengo cerca de 293 procesadores, donde cada uno hace lo que yo quiera y tengo una descripción de cada uno de los procesadores. Por ejemplo, para nuestra práctica, nosotros vamos a ingestar unos archivos. ¿Cómo vamos a ingestar unos archivos? Pues vamos a buscar un procesador que me busque los archivos. Normalmente este procesador se llama getFile. Los nombres son hasta muy parecidos. Y lo que tengo que hacer es simplemente agregarlo. Este procesador es el mismo que yo tengo acá, pero aquí ya lo tengo configurado. Básicamente lo que hice fue arrastrarlo. Si vemos cuál es la configuración del procesador, simplemente con darle botón derecho sobre el procesador, me aparece la configuración. Y en la configuración yo tengo 4 pestañas. Uno que es el setting, donde yo le puedo dar un nombre al procesador. En este caso, yo lo estoy dejando con el nombre que viene porque es más fácil para identificarlo. Tengo el horario. Yo puedo programar tareas en este procesador como si fuera un cron. Fíjense que el formato es más o menos igualito al de un cron. Y tengo para hacerlo ahorita, en el tiempo que yo quiera. Yo actualmente me voy a ir agarrando los datos cada 400 milisegundos. Puse 400 milisegundos por poner cualquier valor. Tengo los comentarios, yo puedo poner un comentario en cualquier procesador y tengo las propiedades. Que es muy sencillo, realmente para tomar datos, fíjense que lo único que yo estoy definiendo es en el directorio de entrada dónde van a estar mis datos. Tengo otra opción donde me está definiendo qué filtro voy a utilizar para agarrar los datos. En este caso, yo voy a procesar únicamente los archivos que empiecen con el nombre datos y termine con .json. Cualquier archivo que se encuentre dentro de este directorio que no cumpla con este filtro no va a ser procesado. A ver que no hay más. También tengo esta opción, el Keep Source File. ¿Qué me hace esta opción? Yo puedo elegir si, por ejemplo, una vez procesado el archivo por Nifi, borra el archivo o lo sigue dejando en la fuente. Pero eso ya es decisión o a nivel de diseño.
Para nuestro caso, yo estoy borrando el archivo para saber que no me queda nada ahí. Ya NIFI tiene los datos. Ahorita borré este conector porque quiero ver que lo vea. Ahorita, ¿qué quiero hacer con esos datos? Ahorita, con esos datos ya los tiene NIFI, voy a empezar a procesarlo. Pero como les comenté antes, que les mostré cómo es la estructura de los datos, esa estructura de los datos yo los voy a cargar en un esquema registry para que NIFI los pueda tomar y poder procesar como quieran. Esa funcionalidad, ese record oriented, se implementó a partir de la versión 1.2. Y yo tengo aquí en los servicios un esquema donde yo voy a definir la estructura de mis datos. En este caso, yo voy a utilizar un esquema registry propio de NIFI. No necesariamente uno puede utilizar ese. Horton tiene un esquema registry, Confluent tiene un esquema registry, pero básicamente yo voy a utilizar este por simplicidad. Si me vengo para acá, yo tengo aquí el esquema registry del workshop. Cuando me voy a configurarlo, fíjense que yo aquí tengo varios esquemas definidos de diferentes aplicaciones. En este caso, para el demo, si yo me vengo acá y lo abro, veo que tengo los mismos productos en un esquema abro. Tengo el nombre del producto, la identificación de la tienda, la identificación del cliente, el código del producto y el campo timestamp. Todo es string con la opción de que pueda venir un campo null. En función del esquema que yo estoy llamando demo, del esquema registry que yo definí, que se va a llamar esquema registry del workshop, yo ya tengo estructurado o tengo ya cómo van a ser mis datos. Una vez definido eso, yo voy a actualizar uno de esos campos. Uno de esos campos que me viene en los registros de datos que me vienen, yo los quiero poner, a ver, que lo hice por hacer, lo voy a poner todo en mayúscula, que va a ser el nombre del producto. El nombre del producto lo voy a convertir todo en mayúscula, con una simple instrucción. El valor del campo del nombre del producto lo pongo todo en mayúscula. Pero aquí tengo otras variables a llenar, que es el reader y el writer del workshop. ¿Qué es esto? O el record reader. Esto lo voy a tener en todas las cajas de actualización de datos, cuando voy a consumir, cuando voy a producir en Kafka. Y básicamente lo que me dice es de dónde yo voy a leer o cómo va a ser la estructura del dato que voy a leer. En este caso yo estoy diciendo que el esquema lo tengo en el esquema Registry Workshop, que lo definimos anteriormente. Y el nombre del esquema se llama Demo. ¿Cómo yo voy a leer ese esquema Registry? A través de la estrategia del nombre del esquema. A ver, que pueden haber varias cosas dependiendo del tipo de esquema Registry que yo utilice. Y como voy a leer, yo tengo que definir aquí los campos de ese esquema que voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar la identificación del cliente, el código del producto, el nombre del producto, el ID y el timestamp, el ID de la tienda. Estos valores pueden tener el nombre que yo quiera. Realmente la identificación yo lo hago de este lado, en el valor que voy a tomar. Normalmente tú pones el signo dólar, punto, y el valor que tengo definido en el esquema registry. Lo que pasa es que yo pongo el mismo nombre porque es más fácil identificarlo. Y del lado del writer, pues no es muy diferente. Estoy leyendo el esquema demo. ¿Con qué estrategia de lectura del esquema? Un tipo nombre. Normalmente los valores por defecto los dejo. ¿De dónde lo voy a leer? ¿De qué esquema registry?
del esquema del workshop que creamos, donde creamos nuestro esquema que se llamaba demo. Ahora, ¿cómo yo enlazo este procesador o esta cajita con esta otra que me va a leer los datos? Pues simplemente uniéndolo y ya está. En esta cajita yo puedo también configurar un valor que me parece que es muy interesante, que es el control del back pressure. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir que me empiecen a colar los archivos cuando llegue a 10.000 archivos o cuando ya tenga un tamaño de 1 giga. Vamos a poner, por ejemplo, 1000 archivos. Con eso yo uno 2 procesadores. Ahora me regreso aquí a la configuración del récord. Fíjense que yo definí el product name. Este valor que está aquí lo estoy sacando del esquema que había hecho. Y lo que voy a hacer es ponerlo en mayúscula. Eso es toda la programación. No hay que hacer más. Pero aquí, fíjense que yo tengo 2 flechitas. Una que me manda los registros successful a ser publicados en Kafka. Y otro que es cuando se actualice un registro y dé falla, me los va a mandar a otro archivo. El put file es casi que lo opuesto al get file. El get file toma el archivo y el put file lo pone. Aquí yo voy a mandar archivos únicamente lo que falle en el update record. La idea es que si yo tengo alguna falla, no perder el dato y no saber qué falló y qué no falló. La idea es poder ver dónde estuvo la falla para después poder ser corregida. La configuración del put file, tan sencilla como la del input. Yo simplemente pongo el directorio donde quiero que llegue. Resolución de conflicto. Por si el archivo ya existe, lo reemplazo, lo ignoro o lo marco como una falla. En este caso lo puse a reemplazar. ¿Y qué pasa si faltan directorios? Los creo. También yo puedo tener un control de cantidad máxima de archivos, la última vez que se modificó, permisos. Todo esto lo puedo ir configurando acá. ¿Y qué pasa si es exitoso? Pues voy a publicar en Kafka. ¿Cómo publico en Kafka? Nuevamente, me voy aquí a mis procesadores y busco el productor de Kafka. A ver, que hay 293. Pues hay formas de buscar un poquito más fácil. Si yo vengo aquí a Kafka, pues simplemente me aparecen todos los procesadores o cajitas que tienen que ver con Kafka. Tengo aquí consumidores, productores. En este caso voy a elegir la versión 2, que es lo último que tenemos, que es el que tengo acá. ¿Cómo uno los récords que actualicé con Kafka? Nuevamente con el conector. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando configuramos un productor de Kafka? Eso lo hacemos cuando se crea cualquier productor, independientemente que sea NIFI o sea lo que sea. Pues tenemos que definir cuáles son los brokers en los que está el topic. Tenemos que definir el topic en el cual yo voy a producir. Fíjense que para escribir y para leer tengo definido otra vez el record reader y el record writer que ya habíamos definido anteriormente. Simplemente es copiarlo y ya está. Uso de transacciones. Como cualquier productor, eso es si, por ejemplo, yo quiero utilizar, por ejemplo, la idempotencia. En este caso no la quiero utilizar, lo pongo false. Delivery warranty. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo que el acknowledge de cualquier productor. Tengo 3 opciones. Acknowledge 0 o que simplemente mande el mensaje y no espero a tener confirmación del líder del topic. De un simple nodo, tener la confirmación y de todos los nodos. De todas formas, si uno no se acuerda de qué significa cada cosa, siempre tenemos ayuda que nos describe
qué es cada variable. Eso es otra cosa muy interesante de NIFI, que siempre nos va guiando a la hora de ir configurándolo todo. Fíjense que en este caso aquí dice que este provee el mejor performance, pero puede resultar en pérdida de data. ¿Por qué puede tener pérdida de data? Porque cualquier falla que yo tenga en la red, como no está esperando confirmación, no tengo reintentos. Tengo un clúster securizado. Aquí mucha gente dice, uff, pues tengo que programar más, tengo que ver cómo configuro todo esto. Pues aquí en NIFI es muy sencillo. ¿Qué tipo de protocolo de securización tengo? SASL Plaintext. Lo tengo kerberizado. Así que simplemente lo que tengo que poner son los valores donde tengo el kitab, cuál es el principal y el nombre de servicio. Y ya con eso ya lo tengo listo. Yo tengo, por ejemplo, valores máximos de metadata de espera, el acknowledge, el tiempo de espera. A ver, lo que uno define normalmente en un productor. Con estas tres cajitas ya hemos agarrado unos archivos que estaban en JSON y lo hemos ingestado en un topic de Kafka. Ahora bien, ¿cómo yo leo ese topic? Pues bueno, simplemente, nuevamente me voy a donde tengo mis procesadores, busco mi cajita donde esté el consumidor de Kafka y lo coloco. Y lo que hago es configurarlo. ¿Cómo configuro un consumidor de Kafka? Pues como se hace con cualquier consumidor. Defino mis brokers, el nombre del topic. Aquí esto es con qué formato voy a trabajar el topic. Nuevamente tengo el record reader y el record writer que ya habíamos configurado. Las transacciones. Fíjense que aquí yo estoy teniendo transacción en el productor y en el consumidor. Eso es para tener el Exactive One Semantic, que en este caso no lo estoy utilizando. Nuevamente lo tengo kerberizado el sistema y lo que hago es poner el nombre del servicio de Kerbero, el principal y el kitab. Group ID, lo que siempre ponemos cuando consumimos. Si no ponemos nada, pues el sistema pondrá uno por defecto. ¿Desde qué offset vamos a empezar a leer? En este caso, de un principio. El máximo pull record, cada cuánto tiempo yo voy a hacer el commit de los records que voy a traer, o el tiempo. Ya habiendo leído todos los mensajes, bueno, esto es un flujo, no es que lo estoy leyendo todo el tiempo, es un flujo. Yo voy a actualizar, por fin, el campo del timestamp y lo quiero es en fecha y hora. ¿Qué es lo que hago? Pues no mucho. De este campo, timestamp, yo voy a agarrar su valor y lo multiplico por 1000 y pongo el formato que a mí me apetezca. En este caso, estoy poniendo un formato de año, mes y día, hora, minutos y segundos. A ver, que este formato lo elegí yo. Yo pude haber puesto día, mes y año, día y mes, sin horas. A ver, pero es que esto era me parecía lo más interesante para mostrar. Y después estos datos que he actualizado, yo los quiero cargar en Hive. Pero a ver, en Hive lo voy a guardar. Ya vamos a trabajar con una base de datos que teníamos archivos en JSON y los vamos a poner en un formato Parquet y lo vamos a comprimir también. Vamos, ¿cómo es la configuración? Nuevamente, aquí hay varios parámetros de los cuales yo no estoy acostumbrado a ver, pero siempre tengo la ayuda. Por ejemplo, aquí me dice Hadoop Configuration Resource. ¿Qué es esto? Básicamente que pongo la ubicación donde está el archivo del HDFS SAI XML y el core site. A ver, que no es mucho.
Kerberizado. Pues pongo el principal, el GitHub, Record Reader. Ya lo había hecho, o sea que simplemente es ponerlo y ya está. ¿En qué directorio tengo la tabla? La tabla se llama Workshop PUE. ¿En qué directorio están los datos? El tipo de compresión y si hay archivo que lo sobrescriba. Pero ¿en qué momento yo dije que esto era Parquet? Yo solo estoy viendo que aquí tengo una compresión Snappy que va para esta tabla. Cuando yo elijo mi conector, el que voy a poner, pues yo puedo venir y poner aquí Parquet. Y elijo mi conector de Parquet. Y fíjense lo que dice. Siempre todos estos tienen una ayuda y dice que leen los registros de una entrada de un Flowfly y un flow file usando un record reader que fue el que habíamos configurado antes. Y con esto me está cargando los datos directamente en la tabla de Hive. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Yo tengo un video donde está la demostración de todo el flujo desde que agarramos los datos hasta que lo ingesta. Se los voy a poner para que lo puedan ver. Vamos a ver cómo funciona nuestro desarrollo. Como explicamos en el diseño, los datos van a estar en el directorio input y los archivos que tengan errores o estén mal parseados irán al directorio output. Como vemos, todavía no hay datos ni en input ni en output. Todos los datos que vamos a procesar para esta demo se han cargado en datos. Y como vemos, tenemos más de 1.7 millones de registros que vamos a cargar y que ocupan 246 megas. Ahora bien, vamos a poner todos los archivos que vamos a procesar en input. Una vez copiado todos los archivos que contienen los datos, vamos a nuestro canvas de Nifi y encendemos todos nuestros procesadores. Como podemos ver, empieza el flujo de datos pasando por cada procesador, terminando con el procesador que hace el ingesta en Hive para una tabla tipo Parquet con compresión Snap. Si por ejemplo tenemos un procesador cualquiera, podemos ver cómo se empieza a acumular los archivos en el buffer parando así el flujo de datos. Esto no quiere decir que se detiene todo el flujo, ya que lo que está en cola para ser procesado sigue en su comportamiento habitual. En este punto vemos que se ha puesto en rojo el queue con un valor de 600, que es el máximo de archivos a tener en cola. Esto quiere decir que cuando lleguemos a ese valor, se irán encolando los archivos en los otros procesadores. Ven aquí cómo se va acumulando hasta que nuevamente se libera. También podemos ver una alarma que ha aparecido en uno de los procesadores. Esto quiere decir que no ha podido procesar un directorio el cual está marcado como datos zzz.json y que va a ir al directorio definido para tal fin, que es output. También una particularidad que tiene Nifi es que se puede ver el data provenance de cada procesador. Si por ejemplo tomo este procesador y veo el data provenance, podemos ver todos los archivos que ha trabajado. Agarro uno cualquiera, y en el contenido puedo ver el antes y el después del procesador. En el antes veo que el timestamp es como lo tenía originalmente y el después es el cambio en formato fecha y hora, que era lo que queríamos originalmente. Ya solo quedan 128 archivos por procesar. Listo. Una vez terminado ya todo el flujo, vamos a revisar que todo se haya cargado como lo teníamos previsto. Entonces, nos vamos a Hue y vamos a hacer un select count
A ver cuántos registros cargamos. Y como podemos ver, está la misma cantidad de registros cargados menos 1. Ya veremos por qué. Para ver cómo se guardó la información, podemos hacer una inspección de los archivos de la tabla. Y vemos que en la tabla se me grabó como timestamp en formato fecha y hora. Ahora, vamos a ver qué pasó con input o con output. Se me generaron 3 archivos que no fueron procesados en input, ya que no cumplen con las condiciones que definimos en el primer procesador, el cual debería empezar con datos y terminar con JSON. Y en output tenemos un archivo, el cual no se procesó. Si revisamos qué tiene un solo registro, que es la diferencia que tengo con lo que cargamos y con lo que tenemos originalmente. Y por último, y no menos importante, quiero ver cuánto espacio me está ocupando en HDFS toda la data que hemos cargado. Como vemos, es casi 5 veces menor que lo que teníamos originalmente. Inclusive, hasta con 3 réplicas ocupa menos espacio. Espero que les haya gustado la demostración y que vean las bondades y facilidades de trabajar con NIFI. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Vieron lo sencillo que fue hacer un desarrollo con NIFI, pocos procesadores que se utilizaron, realmente rápido, limpio, me parece que es muy eficiente y nada, espero que haya sido de su agrado. Fui un poquito rápido por cuestiones de tiempo, me hubiera gustado haberle dedicado un poquito más en los detalles, pero bueno, espero que les sirva de algo. Seguro que sí, Ezequiel, seguro que hay muchas personas interesadas en este workshop que van a implementar ese NIFI como nos has estado contando. No te vayas muy lejos porque ahora tenemos un turno de preguntas y respuestas que también hay muchas personas que están esperando y que en el que vas a poder participar junto a Sergio Rodríguez de Guzmán. Vamos allá.